Hola a todos, estimados espectadores, me presento, soy Sebastián Norambuena y en este video les voy a hablar acerca de la función exponencial y la función logarítmica. Les comentaré todo acerca de sus características como el punto de referencia, asíntota, recorrido, dominio, crecimiento, decrecimiento y desplazamiento vertical y horizontal. Todo esto lo mostraré a través de ejemplos graficados para cada función, para finalmente comparar las dos funciones y mostrar en qué cosas se parecen o diferencian. Y también mostraré que la función exponencial es inversa a la función logarítmica. Les pido atención a lo largo de este video para que no se pierda de nada y espero que lo disfruten. Ahora, a través de un dibujo voy a enseñar cómo identificar una función exponencial. Lo primero que uno tiene que saber es que una función exponencial es aquella en donde la variable independiente x aparece en el exponente y tiene una base constante a. Entonces, por lo tanto, su expresión es fx igual a con x elevado. En la función exponencial la base tiene que ser un número positivo. Sin embargo, esta no puede ser 1. La base tiene que ser un número mayor a 0, pero menor que 1, o directamente un número mayor que 1. A continuación les voy a mostrar cómo se grafica una función exponencial y les voy a hablar sobre sus características. Como ejemplo voy a usar el número 6 como base. En esta tabla utilizaré los siguientes números para desarrollar la función, que serían el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Estos números los voy a reemplazar con el exponente x de esta fórmula y los resultados irán al lado y de la tabla. Una vez que complete la tabla voy a pasar todos estos números al plano cartesiano. Por ejemplo, una vez que reemplace el 6 por el -2, el x por el -2 acá, daría esto que sería 6 elevado a -2, lo cual da a 1 partido en 36. Luego 6 elevado a 1 negativo da 1/6. 6 elevado a 0 da 1. 6 elevado a 1 es 6 y 6 elevado a 2 es 36. Ahora todos estos datos los paso por donde está. Por ejemplo, todo esto del x los dejo en el eje x. Por ejemplo, acá está el 1, acá dejo el 2, acá está el 0, está en este puntito de acá, está en el medio del todo. Y dejo acá el -1 y el -2, y en el eje y dejo todos estos. Ahora voy a hablar sobre el punto de referencia. El punto de referencia es este, que sería en la mayoría de los casos, que sería 0 en el eje x y 1 en el eje y. Ese sería el punto de referencia usualmente, si no hay nada que lo cambie, que lo altere. Ahora, con estos dos números no es necesario intentar buscar la forma exacta si lo haces a mano, no es necesario y al fin, pero sí hay que procurar que a la hora de hacer una línea, que es lo que tengo que hacer con estos gráficos, todos estos números nos ayudan a decirnos por dónde va a pasar una línea, que es la que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, acá está, se me olvidó poner otro. Dejo estos números así precisamente para que se me haga más fácil. Ahora la línea, una vez que la hagamos, aunque no hay que buscar una forma exacta de poner estos dos, sí hay que asegurarnos que sea asíntota, o sea que la línea esté cerca pero que no toque el eje x. Ahora con estos dos vamos a hacer cruzadas. Hay que hacer un punto en donde haya un cruce, por ejemplo acá y acá, por lo que acá vamos a hacer el punto.
Y lo mismo sucede acá. ¿A qué me refiero con acá y acá? De que acá está el 1 del eje X y acá está el 6 del eje Y, que son el par. Por lo que aquí se deja el puntito, que es por ahí por donde tiene que pasar en la línea. Y lo mismo pasa acá. Lo mismo se hace acá, que es el 2 del eje X se cruza con el 36 del eje Y, marcando este puntito por donde tiene que pasar la línea. Ahora hacemos la línea. Esta línea, dependiendo de si es un número más grande o más chico, puede ir más arriba si es va a ir más empinado. Si es un número más grande, y va a ser más curvo si es el número más chico. Este va a ser en sí, esta línea va a seguir subiendo hacia arriba, cruzando más números, pero lo vamos a dejar así de simple nomás. Ahora hablemos sobre el dominio y el recorrido. Esas son otras dos características importantes que hay que tener en cuenta en la función exponencial. El dominio son todos los números usados, son en pocas palabras el tipo de número que se usa en todo el eje X. En este caso, como en el eje X usamos los números negativos y positivos, incluso podríamos ser capaces de usar números decimales, creo. Por lo que estamos usando todos los números reales, todos en general, números reales. Siendo otra forma de ponerlo como que tomamos esto, el infinito negativo y el infinito positivo, demostrando que usamos todos los números negativos y positivos. El recorrido, en cambio, son en general todos los números que se usan, que son utilizados en el eje Y. Y como acá solo estamos usando los números positivos, se puede decir que solo estamos usando los números reales positivos. Y acá está la otra forma con la que se puede representar. Ahora voy a hablar sobre cómo se diferencia una función exponencial creciente y decreciente, y cómo se sabe cada escala. Una función exponencial creciente es aquella que tiene una base que es mayor a 1 y se ve así. Y una función exponencial que es decreciente es aquella que tiene una base que es mayor que 0 pero menor que 1 y se ve de la siguiente forma. Ahora les voy a hablar sobre las transformaciones, o más bien en este caso creo que voy a hablar más sobre el tema de desplazamiento. Voy a usar en ambos casos, voy a usar como fórmula, voy a usar el 6x y voy a agregar en este caso un más 3, un menos 3 digo. ¿Esto en qué afecta? Esto principalmente afecta en el punto de referencia que sería 0,1. A esto me refería que debería ser así a menos de que pase algo. Por ejemplo, en este caso, como en sí el menos 3 está en el X como si fuera un paréntesis y no está afuera, este hace que el desplazamiento sea en horizontal, o sea que sea de izquierda o derecha. En este caso, como es negativo, en estos casos se va como a la inversa, tipo en lugar de que el menos 3 haga que vaya a la izquierda, va a la derecha. Por lo que si el punto estaba en 0,1, hay que mover 3 espacios de 0 a 1, 2 y 3.
pasando de estar en 0,1 a 3,1. Esto hace que la línea se mueva también. Esto hace que la línea se mueva. Este cambio solo se hace cuando este tipo de agregado se hace como si estuviera en un paréntesis, cuando está juntito con el X. Y como dije, se mueve, es a la inversa. Por ejemplo, si es negativo se mueve a la derecha, y si este número fuera positivo se mueve a la izquierda. Por ejemplo, si en lugar de 6x elevado a x menos 3 hubiera puesto 6x elevado a más 3, en ese caso iría a la izquierda. En ese caso iría a la izquierda. Más o menos así. Ahora, en el otro caso, en lugar de hacer que este número agregado esté al lado de x, este está al lado del número, como si está por fuera. En este caso, otra vez voy a usar el mismo número. En este caso está por fuera, está separadito. No está conectado, sin embargo, no está junto con el x. ¿Esto qué significa? Significa que el punto no se va a trasladar en horizontal, sino en vertical. O sea que va a ir de arriba a abajo. Y a diferencia del otro que se hacía a la inversa, este es directo nomás. O sea que por ejemplo, que acá el punto está otra vez en 0,1, y como acá dice menos 3 es la cantidad de espacio el cual tenemos que mover. Que sería 1, 2 y 3, quedando el punto de referencia en menos 2. En este caso se tiene que mover digamos toda la línea, quedando una pequeña línea fantasma del número inferior por donde la línea debería crearse, haciendo esto, mostrando así la línea. Como dije, es como una línea fantasma por debajo del número del punto de referencia. En este caso y al final el punto de referencia quedaría en menos 2. No, en este caso quedaría en 0. Me equivoqué. Quedaría en 0, menos 2. Quedando abajo. Y otra vez el mismo ejemplo. Si esto se hubiera hecho con positivo, el punto iría hacia arriba. Si se hubiera hecho con un número positivo, en este caso es directo. Si está por fuera como separado y no juntito como en este caso, es directo. Por ejemplo, si dice menos 3, se baja 3, y si fuera más 3, se va hacia arriba. Espere, no. Berratti, Donnarumma, qué lío que hizo. Ahí está Vinicius, espera Benzema. A continuación voy a explicar qué es una función logarítmica. Una función logarítmica es aquella que se expresa como logaritmo de x en base a, en donde la base a tiene que ser un número positivo, pero sin llegar a ser el número 1. Por lo tanto, al igual que con la función exponencial, la base a tiene que ser o mayor que 0 pero menor que 1, o directamente la base tiene que ser mayor que 1.
Ahora voy a mencionar las características de la función logarítmica a través de un gráfico. Estas características son bastante similares en concepto a lo que son las características de la función exponencial, pero en ejecución son algo distintas. Para hacer el gráfico voy a usar como número de base el 6, por lo que vamos a usar principalmente potencia de 6 como x para reemplazarlo. Todos los números que estén en x podrán ser reemplazados por el exponente x de acá. Por ejemplo, voy a usar los números 1 partido en 36, 1 partido en 6, 1, 6 y 36. Ahora, si hacemos que x sea 1 partido en 36, si cambiamos de esta fórmula cambiamos la x por 1 partido en 36, debería darnos menos 2. Si cambiamos el x de la fórmula por un sexto, daría menos 1. Si hacemos lo mismo con el 1, daría 0. Otra vez cambiamos el 6 por la x del logaritmo, nos daría 1. Si hacemos una vez más lo mismo, pero esta vez con el 36, nos daría 2. Ahora, todos estos números los pasamos a la tabla. Acá principalmente es más sencillo poner los números en el eje Y, ya que en este caso la línea asíntota se forma acá, se empieza acá y voy a terminar por esta parte. Como dije, con la función exponencial, los números que son tan pequeños, que son como partidos por mucho y eso, no son tan importantes. Encontrar un lugar específico o correcto. Sin embargo, sí es importante hacerlo con los otros números que son como más grandes, como el 1, el 6 y el 36. Ahora, una vez más se tiene que cruzar. En este caso, estos dos hacen un par o un cruce, y ese cruce tengo que encontrarlo. En este caso acá debería estar el cruce en el 1 del x y en el 0 del eje Y. Este es usualmente el punto de referencia. El punto de referencia de la función logarítmica es 1 del eje x y 0 del eje Y, por lo que la línea debe pasar por acá. Ahora se vuelve a hacer lo mismo, se cruzan los números, se cruza entre estos dos números de acá y nos daría este punto. Una vez más la línea tiene que pasar por este punto y una vez más se hace el cruce con estos dos números, que son el 36 y el 2. Acá tal vez si lo haces a mano podría o no puede estar en 36, yo lo hago así para poder ejemplificarlo de una buena forma. Y así debe ir así se grafica una función logarítmica. Ahora voy a identificar el dominio que es una característica también fundamental. El dominio son, en pocas palabras, todos los números que se utilizan en el eje X. En este caso vemos que en el eje X solo usamos los números positivos, por lo que se puede decir que estamos usando todos los números reales, pero positivos. Otra forma
de representarlo sería con esto, que sería 0, ya que acá deben estar los números negativos, pero como no usamos ninguno es solo 0. Y infinito, porque usamos todos los números, pero que son positivos. Y ahora el recorrido es básicamente lo mismo, solo que con el eje Y. En pocas palabras, ¿cuáles son los números utilizados en el eje Y? En este caso se usan todos los números, desde el positivos hasta negativos, por lo que simplemente se usan los números reales. Otra forma sería poniendo menos infinito para representar que usamos todos los números negativos, y infinito para representar que usamos todos los números positivos. En pocas eso creo. Ahora voy a hablar sobre cómo diferenciar una función creciente de una decreciente en la función logarítmica. Una función creciente es aquella que tiene como número base uno que es mayor que 1. Y iría de la siguiente forma. Como ven, este va pegado al eje Y. Ahora, una función que es decreciente es aquella cuya base es mayor que 0 pero menor que 1. Y esta va de la siguiente forma. A continuación pasaré a hablar sobre las transformaciones en la función logarítmica, o lo que más bien sería para mí, y de forma sencilla, el desplazamiento del punto de referencia. En la función logarítmica el punto de referencia está en 1x y 0y. Esto usualmente sin que haya ningún tipo de modificación. Pero con las transformaciones añadiese usualmente la fórmula de logaritmo base de logaritmo de x base a, por ejemplo, en este caso 6. Si se agrega un número, este puede cambiar de lugar. Por ejemplo, yo voy a agregar el -3, pero yo en mi caso ahora mismo quiero hacer que se desplace en el eje x, por lo que esto debe estar dentro de un paréntesis. Al estar dentro de un paréntesis, esto indica que ambos están juntos, lo que hace que signifique que estos pasan por el eje x, que este punto solo se va a desplazar en el eje x. Y al igual que en la función exponencial, el -3 no va a hacer que el punto vaya al lado negativo, al contrario, va a avanzar en el lado positivo, yendo a la derecha en lugar de la izquierda, como debe ir, porque acá están todos los números que son negativos y acá todos los que son positivos. Pero siempre hay que ponerlo como que este viaja en reversa, por lo que en lugar de avanzar 3 espacios hacia la izquierda, va a avanzar 3 espacios, o bueno, 3 números hacia la derecha, pasando por el 2, el 3 hasta el 4, siendo donde ahora estará el nuevo punto de referencia, el cual ya no sería 1,0 sino 4,0. Ya se repite más o menos lo mismo con el otro, pues sería logaritmo de x en base a 6, y esta vez igual voy a agregar un +3, solo que esta vez como no lo voy a dejar en un paréntesis. Esto hace que el punto de referencia, en lugar de viajar por el eje x, viaje por el eje y, yendo hacia arriba y hacia abajo. Y a diferencia del anterior, este es directo. En lugar de irse para los números negativos,
este va a ir para números positivos porque es un número positivo. Por lo que en lugar de por lo que no, a diferencia de como lo hace esta fórmula cuando es cerrado entre paréntesis, este no va inversa, va directo. Por lo que este va a subir 3 números hacia arriba, pasando del 0 al 1, al 2 y al 3, donde ahora estaría el nuevo punto de referencia. Ahora ya no siendo 1,0, sino estando en 1,3. Esta es la principal diferencia. Para que viaje en el eje X, este debe estar entre paréntesis, el X y el número agregado. Mientras que para que viaje en el eje Y, el número agregado debe estar fuera, por lo que no debe estar en un paréntesis. A continuación, antes de pasar a la conclusión, voy a hacer un ejemplo práctico de cómo se puede usar en este caso la función exponencial en un problema. El problema es el siguiente: en cierto cultivo inicialmente había 350 bacterias que se van triplicando cada día. Si ahora hay 9.450 bacterias, ¿cuántos días han transcurrido desde que se inició el cultivo? Para eso primero tenemos que encontrar una forma de visualizar la función. Para eso voy a hacer esta tabla que va a contar el T, que son los días, con el número de bacterias. Ahora, teniendo en cuenta que inicialmente nos dicen que hay 350 bacterias, el día eso sería como 0, ya que no ha pasado ningún día desde que se inició el cultivo. Ahora, digamos que pasó un día. Estos 350 se van triplicando cada día, así que se agrega un por 3. En el día 2, al resultado anterior, se le agrega otro por 3, ya que se va triplicando cada día, por lo que daría 350 por 3 y otro por 3. Lo mismo pasa con el día 3. Con el día 3 al resultado anterior se le vuelve a agregar otro por 3. Y este proceso se repite hasta el día 4. Quedando así la tabla. Ahora, otra forma en que se podría dejar sería como 350 por 3, 350 por 3 elevado al cuadrado, 350 elevado por 350 por 3 elevado al cubo, y por último 350 por 3 elevado a 4. Como vemos en todo esto, voy a separarlo mejor. En todo esto hay un número que se repite, que sería este. Pero hay uno que también deja como exponente, que usualmente es lo que usábamos en la función exponencial, que siendo el número 3 la base, pero como se pueden dar cuenta, el exponente va variando. Por ejemplo, acá podría haber un 1, ya que solo es 300x por 3, y acá se puede poner el 350 por 3, se le puede agregar el por 3 elevado a 0, el cual no se nota porque de todas formas daría 1, porque cualquier número elevado a 0 sigue siendo 1. Siguiendo este comportamiento de que el número base es el número 3, se puede decir que el número de bacterias varía en el tiempo de acuerdo a la ecuación 350
el por 3 elevado a la t, que sería el tiempo, ya que el exponente de estos va variando dependiendo el día. Por ejemplo, el día 0 está acá, el día 1 está así. Y ahora voy a pasar a lo que es en sí el problema que nos preguntan. Ya tenemos la información para desarrollarlo, ahora tenemos que desarrollarlo. El problema nos dicta que si ahora hay, si en cierto cultivo había 350 bacterias que se triplican por día y ahora hay 9450 bacterias, ¿cuántos días transcurrieron desde que se inició el cultivo? A ver si teniendo en cuenta el número, hay que reemplazar el número que no sabemos, que sería el número de bacterias teniendo en cuenta transcurrió el tiempo, y se deja el 350 por 3 elevado a la t. Ahora este 350, para seguir con la ecuación, se tiene que mover acá, y como acá está como en parte multiplicando, acá se va dividiendo, dejando solito al 3 elevado a la t. 9450 dividido entre 350, o pudiendo eliminar los ceros, quedando de 945 dividido entre 35 da 27. Ahora la cosa sería que dejemos ambos como exponente de 3. Esa sería la cosa. Si sabemos que 3 por 3 es 9, si a ese 9 se le agrega otro por 3, quedando con, daría 27. ¿Y eso qué es? Y eso sería 3 elevado al cubo, o 3 elevado a 3. ¿Me entiendes? Ahora, estos dos 3 de base se anulan, por lo que solo queda el 3 igual a t. Así que el resultado que nos da es que los días que han transcurrido desde que se inició el cultivo son 3, para que logren el número 9450. Para concluir con este video, les voy a dejar en claro por qué la función exponencial es la inversa de la función logarítmica. A través de esta comparación, donde tomaré de ejemplo las características de ambas funciones. Primero que todo, empezaremos con el punto de referencia. La primera diferencia que se puede notar con el punto de referencia es que en la función exponencial el punto de referencia es 0,1, mientras que en la función logarítmica el punto de referencia es 1,0. Ahora la asíntota. Mientras en la función exponencial la asíntota pasa por el eje X, en la función logarítmica esta pasa por el eje Y. Ahora seguimos con los desplazamientos, empezando con el desplazamiento en X. Para que el desplazamiento en X se dé en la función exponencial, el valor agregado debe estar en el exponente, mientras que en la función logarítmica esta debe estar en el argumento. ¿Qué sería el exponente del argumento? El exponente debe estar acá, mientras que el argumento sería el número X, mientras que este sería el exponente y este sería el argumento, para dejarlo en claro. Mientras que para que el desplazamiento en Y se dé, la función exponencial debe estar fuera de la potencia,
sea, debe estar fuera de lo que debería estar fuera de lo que es esto, debe estar por su cuenta. Mientras que en la función logarítmica, para que se dé, debe estar fuera del logaritmo. Lo cual se vería como así. Como ven, este está fuera, no tiene ninguno tiene paréntesis para que indique que esté junto. Ahora el dominio y el recorrido. En el dominio de la función exponencial usualmente se usan todos los números reales, todo lo que son los números reales, mientras que en la función logarítmica solo son los números positivos. Y en la función exponencial el recorrido son usualmente los números positivos nomás, mientras que en la función logarítmica son todos los números reales. Como pueden ver, en la mayoría de los puntos es al revés, excepto en lo que se puede decir que es el desplazamiento, que es lo más similar que hay. Por ejemplo, acá los números, en el punto de referencia, los números se invierten. En la asíntota es lo mismo, mientras que uno es en el eje X y el otro en el eje Y, que son como opuestos, uno siendo horizontal y otro siendo vertical. Mientras que en el dominio y el recorrido es como más obvio, que son al revés, mientras que uno utiliza los números reales en uno y otro utiliza los números reales en otro utiliza los números positivos en uno y el otro. Con esto se puede concluir el video. Espero que todos hayan disfrutado de esta experiencia y que hayan aprendido sobre la función exponencial y la función logarítmica y por qué ambas son como la inversa. O último ejemplo, se puede decir que en un plano cartesiano, si en un plano cartesiano se pone se hace una línea con ambas funciones, ambas van a salir inversas. Ambas van a crear un espacio por el que una línea cualquiera podría pasar. La línea es como Moisés. Más o menos así se vería un plano cartesiano donde se usen ambas funciones. Y listo, por eso me despido. Chao. Amarillo, 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 plátano.